mis curiosos? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Ahora he preparado una lista para ti con 10 puertas que nunca deberían ser abiertas, ya sea porque ocultan algo muy peligroso en su interior o porque pueden poner a la humanidad entera en un riesgo inminente. Mejor búscate otra puerta para abrir. Solo que antes de empezar con el tema, tengo una pequeña pregunta para ti. En mi video anterior, el de los 10 animales que escaparon del zoológico, te conté sobre un orangután que se escapó 3 veces de su recinto. ¿Por casualidad te acuerdas del nombre de ese orangután? Maldita basura. No se llamaba maldita basura. Para hacerlo más divertido, acá te voy a dar estas 4 opciones en tu pantalla. Elige la opción que tú creas correcta y escríbela acá abajo en los comentarios en este momento. Al final del video, yo te voy a decir el nombre de ese orangután y vamos a ver si acertaste con tu respuesta. ¿Te parece? Ahora sí, ponte cómodo y que lo disfrutes, compañero. Soy el Curioso Ben. ¿Y tú? ¿Qué tan curioso eres? Instituto Vector. Al interior del Instituto Vector, ubicado en Siberia, se encuentra una bóveda con material biológico que puede ser peligroso para la raza humana si se libera. Estas bóvedas contienen muestras de virus que han causado una gran cantidad de bajas humanas a lo largo de la historia, entre ellas el virus de la viruela y el virus del ébola. Si alguien llegase a abrir la puerta de estas bóvedas y libera esos virus, el destino de la humanidad podría correr grave peligro. En el siglo XX, la viruela causó la muerte de casi 300 millones de personas alrededor del mundo. Ha sido una de las enfermedades más letales en la historia de la humanidad. La velocidad de contagio y la alta tasa de mortalidad de la viruela la hacían casi incontrolable cuando ocurría algún brote. Pero gracias al trabajo de especialistas en el campo de la medicina, la viruela fue erradicada alrededor del año 1980, aunque 2 muestras de ella han sobrevivido. En caso de que ocurriese un nuevo brote, la Organización Mundial de la Salud decidió guardar esas 2 muestras en los laboratorios más seguros que existen. Uno de ellos es el Instituto Vector en Siberia y el otro es el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, ubicado en Atlanta, Estados Unidos. Si alguien con malas intenciones llegase a abrir la puerta de estas bóvedas, liberaría material biológico que probablemente acabe con la humanidad, así que es mejor mantenerla cerrada. Debajo del reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil, en un sótano, se encuentra una gigantesca masa radioactiva a la que se le conoce como la pata de elefante. Esta pata de elefante es tan peligrosa que si te expones a ella durante 1 hora, puede acabar con tu vida en tan solo 2 días. Así que por favor no te acerques. Con el paso del tiempo, la masa ha ido perdiendo peligrosidad. Inicialmente bastaba exponerte 1 minuto a ella para que firmaras tu sentencia de muerte. Ahora es necesario exponerte al menos 1 hora para ello, pero sigue siendo muy peligrosa. Para acceder a este sótano, tienes que atravesar una puerta, pero mejor no la abras. Obviamente el acceso a este lugar está estrictamente prohibido y es una de esas puertas que jamás deberían ser abiertas, al menos por varios miles de años en el futuro. El accidente nuclear de Chernóbil sucedió el 26 de abril del año 1986. Durante una prueba en uno de los reactores nucleares, algo salió muy mal, causando uno de los peores accidentes nucleares en la historia. La vida de miles de personas se puso en riesgo, muchos perdieron la vida y otros vivieron con secuelas que les arruinaron la existencia. Durante ese accidente, se formó esta masa que luce como una pata de elefante, que está compuesta por una de las sustancias más tóxicas jamás creadas: corium. De todas las puertas que puedes abrir, evita abrirla de este sótano. Vaticano. En un palacio de la ciudad del Vaticano se encuentra una especie de biblioteca con casi 85 kilómetros de estanterías y más de 600 fondos documentales. Este lugar es conocido como el Archivo Secreto del Vaticano o Archivo Apostólico del Vaticano. Para poder acceder a este lugar, tienes que atravesar una puerta de acceso restringido. A lo largo de la historia, solo muy pocos privilegiados han podido acceder a este sitio. Si llegas a abrir esta puerta sin permiso, quién sabe lo que te pueda pasar. O bueno, quizás estoy exagerando un poco. Este sitio es uno de los centros de investigación histórica más importantes del mundo. Fue creado en el año 1612 por el Papa Pablo V. Posee unos 150,000 documentos, más de 650 fondos de archivos, una extensión de 85 kilómetros y cubre unos 800 años de historia. Aquí hay documentos de hace cientos de años con información que puede ser delicada para el público general. O tal vez no, quizás solo se trata de papeles administrativos. No lo sabemos. Al ser un lugar tan protegido y secreto, algunos creen que aquí hay documentos sensibles para la raza humana, desde evidencia extraterrestre hasta, bueno, más evidencia extraterrestre. No se permite acceso a periodistas, estudiantes, historiadores aficionados ni gente común. El Vaticano elige quiénes pueden entrar y a qué secciones pueden entrar. Si alguien no autorizado abre esta puerta, quién sabe lo que podría pasarle. Bueno o malo para la humanidad, la verdad es que es un sitio con más preguntas que respuestas. Machu Picchu. En Machu Picchu hay una puerta que no ha sido abierta desde que la descubrieron. Según el gobierno peruano, abrirla podría afectar la estructura de Machu Picchu, así que no han dejado que nadie lo haga. En el año 2010, el ingeniero David Crespi se encontraba de visita en la ciudad inca de Machu Picchu y descubrió un extraño hueco tapado con piedras que lucía como una puerta. Al investigar, descubrieron que efectivamente se trataba de una puerta que fue sellada de forma rudimentaria. David Crespi y otro equipo de expertos solicitaron permisos para poder explorar lo que se ocultaba detrás de esta puerta y quedaron sorprendidos.
utilizando equipo de detección electromagnética, revelaron la presencia de cámaras ocultas detrás de la puerta secreta y grandes cantidades de oro y plata. Pero a pesar de tener pruebas de los tesoros que oculta en su interior, el gobierno peruano no ha dejado que la abran, porque supuestamente tienen miedo de que esto afecte de alguna manera la estructura de Machu Picchu. Sea como sea, si los incas sellaron este lugar antes de irse de la ciudad, debe ser por una muy buena razón. Quizá lo mejor sea dejarla cerrada. ¿O tú qué piensas? Onkalo. En Finlandia existe un túnel donde se almacenan grandes cantidades de residuos radioactivos. La puerta de acceso al lugar está fuertemente custodiada. No se permite que ningún desconocido se acerque a la zona. Si alguien llegase a abrir esta puerta por error o por curiosidad, la vida de millones de personas estaría en juego. Este túnel es conocido como Onkalo, que en idioma finés significa cueva. Es básicamente un cementerio para residuos nucleares. Tiene 420 metros de profundidad y cada semana se depositan residuos radioactivos de 2 instalaciones nucleares cercanas. Onkalo ha tardado casi 2 décadas en ser construida. Es el único almacén de residuos de este tipo en todo el mundo. Se sabe que por los próximos 100.000 años, todos los residuos radioactivos que se colocan en su interior estarán seguros y no afectarán a la humanidad. El coste total de este túnel es cercano a los 3.000 millones de euros. Eso te da una idea de lo grande que es este sitio y de lo súper seguras que son sus instalaciones. Pero eso no quita que estamos hablando de residuos de plantas nucleares. En la historia de la humanidad hemos tenido muy malas experiencias con este tipo de residuos. Así que rézale a Diosito para que nadie abra esta puerta por error. Tengo hambre. Vení, ¿por qué quieres abrir esa puerta? Emperador Qin Shi Huang. La puerta de acceso a la tumba del emperador Qin Shi Huang nunca ha sido abierta desde que se descubrió. Se dice que de abrirse, las personas que lo hagan morirían al instante por la gran cantidad de mercurio que se encuentra dentro de ella. Aunque muchos arqueólogos han intentado hacerlo, a última hora siempre les tiemblan las patitas porque saben que su vida corre grave peligro. El mausoleo de Qin Shi Huang fue descubierto por error en el año 1974. Un grupo de campesinos estaba cavando pozos en esta zona cuando se toparon con una cabeza de un guerrero de terracota. Su hallazgo se convirtió en uno de los más importantes del siglo XX. Bajo el suelo se ocultaban miles de guerreros de terracota y la tumba del emperador Qin Shi Huang. Desde su descubrimiento, la tumba del emperador jamás ha sido abierta y es por 2 razones poderosas. La primera es que contiene concentraciones inusualmente altas de mercurio. Al abrirse la puerta, la persona o grupo de personas que estén en las cercanías quedarían casi fulminados y perderían la vida en pocas horas. Y la segunda es que se cree que la tumba tiene una gran cantidad de ballestas en su interior que se activarían al instante, acabando con la vida de cualquier curioso que abra esta puerta. Por esa razón, la puerta de esta tumba no debería abrirse jamás, a menos que quieras que te claven una flecha en el trasero. Coca-Cola. En una bóveda ubicada en Atlanta, Estados Unidos, se resguarda uno de los secretos industriales más importantes de la historia, la fórmula de Coca-Cola. Pocas personas en el mundo pueden ingresar a esta zona, y es obvio, al resguardar algo tan sensible y delicado en su interior, los ejecutivos de la compañía no suelen abrir esta puerta. Coca-Cola es el mayor fabricante de refrescos del mundo y una de las compañías más exitosas en toda la historia, y gran parte de su éxito se debe precisamente a su refresco insignia, la Coca-Cola. Este refresco fue inventado por el farmacéutico John Pemberton en el año 1892, y desde entonces ha generado millones de dólares en ganancias en todo el mundo. Con el paso del tiempo, la compañía Coca-Cola fue diversificando sus refrescos y productos hasta crear cientos de ellos, y ahora vende casi 2.000 millones de refrescos por día. Pero nada de eso habría sido posible sin la Coca-Cola original. ¡Qué rica cola! Es demasiado adictiva. La fórmula de esta bebida ya ha estado en peligro. En una ocasión, una mujer fue arrestada por tratar de vender la fórmula secreta a su eterno rival, la compañía Pepsi. Si esa puerta se abre y alguien revela la fórmula secreta, quizá el destino de la humanidad corra peligro. O bueno, quizá no sea la gran cosa. Tutankamón. En la década de los 20, un egiptólogo encontró una puerta misteriosa que nadie había abierto durante miles de años. Al momento de abrir la puerta había un buen grupo de personas, y se dice que al menos 30 de ellos perdieron la vida de forma misteriosa. Eso es lo que sucede cuando abres una puerta que no tienes que abrir. Tutankamón fue un faraón del antiguo Egipto que gobernó entre el año 1334 y 1325 a.C., hace más de 3.000 años. La tumba de este faraón permaneció intacta todo ese tiempo, hasta que en el año 1922, un egiptólogo de nombre Howard Carter, junto con otro grupo de expertos, encontraron la puerta de acceso a su tumba. Por miles de años nadie la había abierto y al parecer había una muy buena razón. Luego de abrirla empezaron a morir personas que estuvieron presentes en ese momento. Aunque muchos atribuyeron esas muertes a un hongo o alguna sustancia tóxica que estaba en la tumba, muchos otros creen que era la maldición del faraón. Yo también creo lo mismo. Si ves una puerta antigua que está sellada, no la toques, no sabes lo que te puede pasar por curioso. Svalbard. En el archipiélago noruego de Svalbard se encuentra una bóveda súper segura donde se almacenan más de 1 millón de semillas. A esta bóveda se le conoce como la bóveda del fin del mundo. La puerta de acceso a este lugar está fuertemente custodiado y no cualquiera puede entrar. Si un desconocido abre esta puerta de acceso y destruye esas semillas, podría poner en peligro a la humanidad entera en caso de alguna catástrofe mundial. Así que no es poca cosa. Actualmente hay más de 1 millón de muestras de semillas almacenadas, compuestas por más de 6.000 especies provenientes de 249 países. Así, ante una catástrofe, esas semillas estarían
estarían a salvo y podrían ser replantadas. Esta bóveda funciona como una caja de seguridad de un banco, solo que en lugar de tener billetes, tienen semillas. La cámara está construida a prueba de erupciones volcánicas, de terremotos de hasta 10 grados y de radiación solar. Es súper segura, así que considerando lo que se guarda en su interior, la puerta de acceso no debería ser abierta por ningún desconocido. Puerta al inframundo. En medio de una selva de Belice se encuentra una cueva a la que los antiguos mayas conocían como la puerta al inframundo. Con su nombre te queda claro que no tienes que abrirla, o mejor dicho, entrar en ella. Esta cueva fue redescubierta por lugareños en el año 1986 y está ubicada en la Reserva Natural de la Montaña del Tapir en Belice. Es una de las cuevas arqueológicas más importantes del mundo por su nivel de conservación. No ha sido saqueada en todos estos años y sigue igual que como la dejaron los mayas. La entrada a la cueva está oculta tras una enredadera y un espeso follaje en lo más profundo de esta reserva natural. Es un lugar casi inaccesible. A diferencia de los otros puestos de esta lista, esta puerta no es física, sino espiritual. La puerta al inframundo es una cueva donde se realizaban ceremonias mayas. Las personas que entraban ahí dentro ya no salían, porque se iban al inframundo. Ya sabes a lo que me refiero. Se han encontrado cerca de 15 esqueletos humanos en su interior, así que ya te imaginas lo que sucedía dentro de ella. Si una puerta tiene por nombre la puerta al inframundo, es mejor no abrir. Y eso es todo por hoy. Así que estuvo súper bueno este video, ¿verdad? Pues si te gustó tanto como a mí, deberías dejar un pulgar arriba en este momento, porque eso me ayuda muchísimo a saber si de verdad lo disfrutaste. Si quieres ver otro video sobre cosas misteriosas de nuestro planeta, ya sabes qué hacer. La respuesta a la pregunta al inicio del video es la opción A, Ken, el orangután travieso. Ken Allen fue un orangután de Borneo que vivió en el zoológico de San Diego, en Estados Unidos. Se convirtió en uno de los animales más populares de ese zoológico porque se escapó varias veces de su jaula. Si quieres ver un video sobre animales que escaparon del zoológico, acá arriba te voy a dejar un enlace para que vayas directito a verlo en este momento. Y como siempre te digo al final, antes de que te vayas, no olvides compartir este video con todos tus amigos para que la familia de Curiosos siga creciendo. Y sígueme en redes sociales para que aprendas nuevas curiosidades todos los días. Ahora mira otro de mis tops dando clic a una de esas bonitas ventanitas que ves en tu pantalla ahorita. Y que el show continúe. Te veo en el siguiente. Adiós.